El consumo de tabaco se ha reducido en 20 años un 13%, pero aún existen en España 9 millones de fumadores. Castilla y León es una de las comunidades donde el tabaquismo se encuentra por debajo de la media. Eso sí, los jóvenes se inician de forma más precoz en este hábito tan dañino para la salud. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. En el Ministerio de Sanidad se ha colado el Plan Integral de Tabaquismo, parado desde 2021. Se trata de una herramienta que, de salir adelante, permitirá acotar aún más los espacios libres de humo, incrementar los impuestos al tabaco y hacer políticas preventivas efectivas. Pero, ¿cuál es el reto? Alcanzar la cifra que anhelan los expertos, que en 2040 tan solo 5 ciudadanos de cada 100 tengan adicción al tabaco. La aparición de los vapeadores, lejos de ser una alternativa, se han convertido en un riesgo más para la salud. De todo ello vamos a hablar del tabaquismo, conocemos en datos la evolución del consumo de tabaco y la incidencia de las distintas medidas legislativas aplicadas desde los años 80. Lo hacemos a través del trabajo de nuestra compañera Leticia Sánchez. La Asociación Española contra el Cáncer quiere acabar con el consumo de tabaco entre los jóvenes en los próximos 6 años, pero los datos muestran que los adolescentes siguen iniciándose en su consumo. 1 de cada 4 entre 12 y 13 años ha fumado alguna vez cigarrillos electrónicos y un 8% ha probado el tabaco convencional. Entre los 14 y los 18 años esa cifra asciende al 33%. Un 21% ha fumado en los últimos 30 días. Las nuevas modalidades de fumar, que se están convirtiendo en la puerta de entrada hacia la adicción al tabaco tradicional, especialmente entre los más jóvenes, y esto nos preocupa. El número de fumadores se ha reducido más de un 13% en los últimos 20 años, pero aún hay 1.250 millones en el mundo. La Organización Mundial de la Salud cree que los países europeos no están haciendo lo suficiente. Las mujeres en Europa fuman el doble que en el resto del mundo y hay 4 millones de adolescentes entre 13 y 15 años que consumen tabaco y productos con nicotina. Sanidad ha sacado del cajón el plan contra el tabaquismo para poner más coto al tabaco después de 10 años sin medidas nuevas. Nuestro objetivo es ganar más espacios sin humo para proteger a los no fumadores de lo que se llama el humo de segunda mano, ¿no? El que no es tuyo. Espacios como piscinas, recintos deportivos, playas y también las terrazas. Además, estudia incrementar el precio de las cajetillas. En España, hasta 1988 se podía fumar en colegios y hospitales. En ese año, con la primera ley, se prohíbe y también la publicidad en televisión. En 1992 se prohíbe el tabaco en los vuelos de menos de 90 minutos y en el 99 en todos y en los autobuses, aunque fueron las leyes de 2006 que prohibió el tabaco en los centros de trabajo y la de 2010 que lo hizo también en la hostelería, las que supusieron un antes y un después en el cerco al tabaco. Bueno, lo han visto, son datos que ilustran un problema de salud instalado en nuestra cultura desde hace décadas y que hoy es rechazado socialmente. A los fumadores se les arrincona y cada vez son menos los que se aventuran a seguir con ese hábito. Nos vamos a poner en los zapatos de quien trata el tabaquismo, de quien pretende dejar de fumar y de aquellos que han tenido que diversificar su negocio para que sea rentable. Es un trabajo de Natalia Fernández, Samuel Gómez y José Bermúdez. Bueno, Miguel, hemos quedado en una terraza porque es uno de esos sitios donde todavía podemos fumar, pero tú llevas ya 2 meses que lo has dejado, ¿no? Efectivamente. Cuéntanos un poco ese proceso, ¿por qué lo has dejado? ¿Qué es lo que te ha llevado a decidir dejar ya de fumar de una vez? Dejar de fumar, bueno, son muchos factores, ¿no? Al fin y al cabo está el dinero, la salud y bueno, pues al final hay que dejarlo y tienes que hacerlo una vez en la vida y hay que hacerlo y se hace y ya está. También a la gente que tienes alrededor influye de alguna manera, ¿no? Que también fumen, que al final ser un fumador social depende muchas veces de eso, ¿no? Siempre, estamos ¿no? en una terraza claro. Y si mi compañero está fumando, al final yo también termino fumando, ¿no? Siempre, eso ayuda, claro. Efectivamente, ver a la gente fumar, sobre todo con la gente con la que compartes día a día fuman, pues tú fumas, sobre todo cuando eres joven, que te dejas influenciar.
¿Cómo está siendo este proceso? Llevas 2 meses, no sé si está costando mucho, si está costando poco, si alguna vez te pica ese gusanillo de decir, uff, ahora me echaba un cigarrillo. Sí, hay momentos muy difíciles, pero con fuerza de voluntad se consigue. ¿Cómo fue ese punto de inflexión? Te levantas un día y dices, voy a dejar de fumar, voy a dejarlo. Bueno, son muchos días los que ya te vas mentalizando que quieres dejar de fumar, pues porque ves que cuesta un dineral, ves que ya de salud no estás igual, de pulmones a la hora de hacer deporte, y pues ya te vas convenciendo y llega un día que dices, lo dejo. O sea que físicamente también estás notando que te ha pasado factura. Bueno, no tienes el mismo rendimiento físico, obviamente. Entiendo que los primeros días o la primera semana no fue mucho más complicada, que a lo mejor a estas alturas que ya te sientes como fuerte, ¿no? De decir, yo ya no fumo. Sí, ¿no? puedes con ellos. Cuando pasan sobre todo las 2 primeras semanas, es cuando ya ves que puedes con ello y ya es más fácil todo. Quizá a lo mejor te conviertes incluso en un ejemplo para ellos, ¿no? Para decir, mira, yo ya lo he dejado, se puede, ¿no? Se puede dejar de fumar. Sí, claro. Sí. Cuando ven que uno puede, pues al final el resto se convence y lo intentan, seguro. Hace años que muchos estudios demuestran que el consumo de tabaco está relacionado directamente y es una de las principales causas de mortalidad en nuestra sociedad. Entonces nosotros en nuestro día a día vemos muchos pacientes con cáncer de pulmón. Estamos encontrando mujeres de 60 años con tumores y muy agresivos. Y en relación con el mundo del tabaco, entre sus antecedentes, a la hora de preguntarlo, vemos consumos elevados y vemos una relación directa. Artemio, hemos elegido el Campo Grande porque es uno de esos espacios precisamente sin humo, ¿no? Y qué bien se está en el Campo Grande, un día como hoy, una tarde extraordinaria de estos de invierno que aspiramos a que llegue la primavera, y desde luego siempre aspiraremos a estar en espacios libres de humo, en espacios donde siempre el Campo Grande se ha dicho que era el pulmón de la ciudad de Valladolid. Pues el pulmón debe estar libre de humo y en este caso pues estamos en un espacio que da gusto pasear por él. No solo para los fumadores, sino para todos esos fumadores pasivos, para la gente que no fuma precisamente, ¿no? Claro, no, y la gente que no fuma y pensando en los niños, ¿no? Pero sí quería comentarte que esos nuevos cigarrillos electrónicos que la juventud ahora parece que les atrae con diferentes sabores, con diferentes colores, es un peligro terrible. Es un engaño porque en el fondo tienen igual peligro y causan igual daño que los cigarros tradicionales. Nosotros tenemos que intentarles decirles la verdad, que eso no es así y que hay que tener muchísimo cuidado. Y es que en el 2030, que dice que van a ocurrir muchas cosas buenas, entre ellas, pues que si el Mundial, bueno, pues a ver si conseguimos que tengamos una generación que no haya respirado humo de tabaco. Libre de tabaco sería algo extraordinario. Es algo extraordinario, pero ¿crees que es posible? ¿Crees que podremos en algún momento llegar a ese nivel? Yo creo que sí. La concienciación de las personas es cada vez mayor porque uno pues ya es abuelo, tiene nietos y de verdad que lo que tenemos que hacer es pensar en las siguientes generaciones. Pensemos, por favor, en los niños. Y entonces tendremos que crear muchísimos más espacios sin humo, como es, en este caso, el Campo Grande. 2 o 3, digamos que hasta 5 o 6. Monóxido de carbono, no pasa nada. Los fumadores pasivos son aquellas personas que están en contacto con el humo del tabaco de los fumadores. Esos componentes del humo del tabaco que inhala cualquier otra persona pues también son dañinos a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio. Prácticamente el daño es exactamente igual. Sabemos que los componentes del humo del tabaco se desplazan y una persona que esté en un radio de 2 metros de distancia, si los inhala es capaz de tener problemas. Víctor, ¿cómo han cambiado en los últimos años los estancos? Pues la verdad es que muchísimo, porque claro, antes prácticamente nos dedicábamos solo a venta de tabaco, ahora ha disminuido mucho el consumo y bueno, como que dicen, nos buscamos la vida. Pues tenemos, además del tabaco, pues tenemos paquetería, tenemos lotería, tenemos chicles, tenemos bebida, tenemos una infinidad de cosas por atraer al cliente aunque no sea fumador. ¿Cuánto ha disminuido la compra de tabaco?
La verdad es que a nivel de facturación a lo mejor no ha descendido tanto por el alto valor de un paquete de tabaco, pero si lo analizamos hace unos años, la cantidad de cajetillas que se vendía con la de ahora ha disminuido un montón. Es decir, se compra menos tabaco, pero es verdad que como el precio sí que ha aumentado, ahí no se nota tanto la diferencia, ¿no? Claro, hombre, todos los estancos hemos disminuido en cuanto de facturación de la venta de tabaco, pero bueno, vas compensando un poco las subidas que ahora últimamente son muy grandes con lo que había antes. ¿Qué hay de esas nuevas formas de fumar, los vapeadores, el tabaco calentado? No sé si eso también atrae a otro tipo de clientes. Es otro tipo de cliente. Lo que pasa es los vapeadores, sobre todo, que se ha puesto ahora muy de moda, está accediendo todo el público, pero no tenemos la exclusividad nosotros de venta, con lo cual puedes encontrar un vapeador en cualquier punto, en cualquier hostelería, en cualquier gasolinera, en cualquier sitio. Entonces ya no tenemos tanto como en el tabaco que tienes que venir al estanco por él. Entonces se nos pierden muchas ventas porque no lo podemos vender nosotros, en exclusiva, claro. Las nuevas medidas que se esperan para los próximos meses, que ha dicho el Gobierno, también nos afectan en cierta manera, ¿no? Muchísimo, porque a la gente le gusta fumarse un cigarrillo y sobre todo en una terraza cuando empieza a hacer buen tiempo y eso, para ellos una gozada, pero claro, si también te quitan las terrazas, quieren eliminarlo en los coches, es lo que te digo, no tienen tiempo a lo largo del día de poder encender un cigarro. Espacio Abierto aborda el problema que supone el tabaquismo para nuestra sociedad en muchísimos ámbitos de la vida. Lo hemos visto en estos últimos minutos. Hoy vamos a hablar más en profundidad de este asunto con Francisco Salvador Pascual, que es el presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación de Castilla y León Televisión. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hemos hablado de que la nueva ministra de Sanidad, el doctor, ha sacado del cajón, ha recuperado el famoso debate antitabaco. Yo no sé si ahora es mucho más optimista de que esto prospere, porque es verdad que hemos tenido varias intentonas por parte de distintos ministros y al final ha quedado, como digo, en el cajón. Bueno, sabemos que el Plan Integral de Tabaquismo estaba elaborado y tenía una fecha que era del 2001, perdón, de 5 años, ¿no? Del 2021 al 2025, que son esos 5 años. Hemos perdido 3 años. Y perder 3 años yo creo que es importante por los retos que no los expertos, sino la OMS nos están diciendo de alcanzar ese 5%. Y perder tiempo quiere decir que medidas que se deberían de haber tomado para mejorar la salud de los ciudadanos no se han cumplido. Yo creo que se ha sido muy tibio a la hora de tomar decisiones que se deben de tomar. La salud yo creo que debe de estar por encima de todo, incluso por encima de la economía, ¿no? Ahí iba yo. ¿Cuáles han sido los obstáculos que han impedido a los gobiernos dar ese paso firme y adelante? Porque creo que hay muchos condicionantes en torno al tabaco, económicas, casi también de contestación social. No sé qué ha impedido antes y que ahora no lo va a hacer que prospere ese plan integral. Pero deberían de haber, o podríamos analizar muchos factores. Yo creo que hay 2 principalmente. Uno es la presión de los lobbies de fabricantes de tabaco, de la industria tabaquera. Y por otro lado también yo creo que la tibieza de los propios políticos, de los distintos ministros que no se han atrevido por distintos motivos, que podríamos entrar en ellos, pero ha habido los 2 últimos ministros que hemos tenido que deberían de haber sido los que han aprobado, tanto la ministra Carolina Darias como luego el ministro Miñones. Yo creo que Carolina Darias por un tema político no lo sacó. Y Miñones yo creo que no tuvo tiempo, estuvo poco tiempo al frente del ministerio, y empujar esto requiere de un consenso, como tú decías, de distintas partes, ¿no? Porque aquí entra, efectivamente, pues entra la gente que fabrica y que vende el tabaco, entra la hostelería, entran medidas cara al turismo, por ejemplo. Es decir, esto es un problema, podríamos decir, interministerial y además que atañe a muchos sectores de la sociedad. Poner todo eso de acuerdo, o hay que ser valiente o atrevido para ponerlo en marcha, o si no, pues más vale dejarlo en un cajón. Pero si lo dejamos en un cajón, los objetivos de conseguir una mejor salud no los alcanzamos. ¿Y por qué conseguir una mejor salud?
Pues porque está demostrado que el tabaco es la principal causa de morbimortalidades, de enfermedades y de muerte prevenible al 100% en el mundo. Y iba a decirte, en el mundo desarrollado, bueno, hay una diferencia, y es que ahora probablemente, como se decía, el consumo de tabaco está mal visto, y esto también la industria lo sabe. El tabaco tradicional se va a vender más en países, voy a llamar, más vulnerables, con menos desarrollo económico, y en cambio aquí se están instaurando estas nuevas formas de fumar que son mucho más atractivas, mucho más modernas. Es cierto que en los últimos años, además, hemos sido pioneros en esas leyes antitabaco, lo comentaba la compañera, en la de 2006 fue ese punto de inflexión. Y no sé si en esta deriva de considerarnos pioneros en algo nos ha llevado a relajarnos, a bajar la guardia, porque es verdad que no hemos sufrido una evolución progresiva como debería de ser desde 2006. Pues eso es una realidad. Precisamente esta semana se celebraba en Panamá la COP, una conferencia internacional de tabaquismo, donde ha ido también España, un poco para valorar los avances que se habían hecho, y han constatado que nos hemos relajado. Es decir, yo creo que incluso viendo legislaciones, cuando pasa mucho tiempo, si no hay un control sobre ello, te va relajando, y cosas que en principio ibas asumiendo, luego no lo cumples, ¿no? Y ha habido incumplimientos de la ley que, bueno, se han dejado pasar por alto. Y esto ha hecho que ese descenso que se decía de estos 13 últimos años, que ha ido descendiendo, el descenso se ha relajado. Es decir, si la curva iba casi en picado, pues ahora ya hace una pequeña oscilación y no estamos disminuyendo al ritmo. De hecho, antes de llegar al 2040, con ese objetivo de un 5% de fumadores, hay un objetivo intermedio en el 2025, que por eso el PIT, el Plan Integral de Tabaquismo, llegaba hasta ahí, que es conseguir que llegásemos a un 18,5%. Y estamos casi en un 20% de fumadores entre la población. Ese 1,5 yo creo que ha sido motivo, la relajación, el no poder llegar, porque debemos de llegar a final de este año prácticamente a eso. ¿Y hay las prisas de poner en marcha este plan integral ya este mismo año? Porque me imagino que ese consenso está ya cerrado también con los expertos, con quienes han asesorado para ir marcando la deriva de ese plan. ¿Qué podemos hacer a día de hoy para que lleguemos a ese punto del 20 cuanto antes? Es verdad que bueno, probablemente las prisas es porque no llegamos al objetivo, pero también porque, y hablo un poco como presidente del CNPT, para que se entienda la perspectiva que tenemos, porque el CNPT es un comité que está formado por distintos colectivos. Te diría que hay muchas especialidades médicas, los cardiólogos, los neumólogos, es decir, los reumatólogos, los odontólogos, porque ya me dirás qué parte del cuerpo no se puede dañar, ¿no? Pues los dientes se te hacen polvo, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero también hay colectivos de pacientes. Y está la Asociación Española contra el Cáncer como parte de este colectivo. Y hay epidemiólogos, y hay farmacéuticos, y hay especialistas en economía de la salud que miran el impacto que tiene. Es decir, también desde la sociedad científica y civil empujamos. Yo te diría que no sé si es tan importante lograr el objetivo como que el objetivo sea al final el intentar, como decía el presidente de la persona que representaba a la Asociación Española contra el Cáncer, generar ya unas nuevas generaciones sin humo. Y yo diría más que sin humo, sin consumo de ningún tipo de tabaco. Porque esto de el sin humo, ahora nos pueden sacar aparatos que no tienen humo, pero son tóxicos. Mencionaba hace unos instantes esas nuevas fórmulas para que se mantenga esa adicción, porque es verdad que el colectivo de fumadores tradicionales podemos ya llevarlo a una franja de edad ya adulta, pero sin embargo han salido esos placebos, vapeadores, con sabores, muy vistosos, muy atractivos, que están captando desgraciadamente a nuestros jóvenes. Sí, y ahí está el problema. Yo, antes de entrar ahí, haría una reflexión, y es que ahora últimamente el Plan Nacional de Drogas, que tiene dos estudios importantes, el ESTUDES, que es para gente de ESO, y el EDADES, que es para gente mayor, nos va indicando por dónde va.
cuántos fumadores y cuánta gente consume otras sustancias. Pero han hecho un estudio piloto para niños, diría yo, de 12, 13 años. Y te das cuenta la cantidad de gente que está empezando a vapear y algunos que están empezando a fumar con una media de edad de 11 años en ese grupo de edad. Y otra cosa que nos preocupa es que en ese colectivo, te diría que en el colectivo 12-13 años y la gente de estudiantes de eso, las mujeres fuman más que los hombres. ¿Y qué es atractivo para la gente joven? El vapear es muy atractivo, es decir, tú tienes un instrumento que tiene un diseño, que tiene un sabor, un aromatizante o incluso un dibujo que puede ser un Bob Esponja, que esto lo hemos visto por internet. Y luego si vas a lo ya más sofisticado, como pueden ser algunos vapeadores especiales, pero el tabaco de calentar, aquello no parece un cigarrillo, no parece que estés fumando, parece que estés en la era informática, es como un USB que cargas y que no olvidemos que sigue conteniendo nicotina, que sigue conteniendo otras sustancias que son tóxicas, que provoca enfermedades respiratorias, pero claro, nos hemos desviado hacia ese tipo de consumo en lugar del tabaco tradicional por lo atractivo que puede ser y por eso se dice que es una puerta de entrada al consumo de tabaco tradicional. Además, cuando surgieron, había la falsa esperanza de que fueran más saludables, cosa que se ha demostrado que no, pero sí se vendió en su momento y en origen de esta manera. Se vendió muy bien vendido. Muy bien vendido, Mira, sí. La industria tabaquera salió un poco con la consigna de reducción de daños. Es decir, si tú utilizas esto en lugar de utilizar el tabaco, pues vas a fumar menos, vas a tener mejor salud, obviando que no, en ningún momento, no son artilugios que no puedan provocar enfermedades. Pues he dicho, por ejemplo, la enfermedad respiratoria, sobre todo en niños, que tienen todavía unos pulmones en desarrollo, pero también tiene nicotina. Y no olvidemos que estamos hablando de un trastorno adictivo provocado por una sustancia que causa adicción. Mientras yo tengo la sustancia que causa adicción, me aseguro las ventas, porque voy a tener la persona enganchada. Además, cuando se analizan los contenidos que tienen, es verdad que si vamos al tabaco tradicional igual tiene 4 o 5 mil sustancias. Hay distintos estudios que varían. Pero, por ejemplo, el tabaco calentado puede tener hasta 600 sustancias. Incluso los vapeadores hasta 70 sustancias. Y ahí hay sustancias que pueden ser metales pesados, que pueden ser cancerígenas y que, además, te pueden provocar, igual que el tabaco tradicional, enfermedades no solamente pulmonares, sino también cardíacas, circulatorias y también pueden tener relación con el cáncer. Tiene que ser desalentador que la comunidad científica esté a una, incluso hasta la parte política, respecto a este problema y que, sin embargo, parezca que desde el otro lado están intentando seguir poniendo obstáculos en el camino para ir salvando ese desapego al tabaco o a cualquier otra de las formas, ¿no? Sí, porque además se basan en estudios científicos publicados en revistas de impacto incluso, pero cuando ves quiénes son los autores, cómo está hecho el estudio, hay un conflicto de intereses muy importante, porque probablemente el mismo investigador ha recibido dinero de la industria, con lo cual eso invalida per se los resultados del tabaco. Al final, ¿qué es lo que se persigue con esto? Lo que se persigue con esto es enfrentar un poco la ciencia con la economía, que siempre ha sido la dicotomía que hemos tenido. Si utilizan a profesionales de prestigio que pueden vender esto, pues mucho mejor. Pero no olvidemos que estamos en el siglo XXI, en la era de la información y ahora con Twitter, con X ahora, o con Instagram, cuando desde CNPT, voy a poner nuestro ejemplo, pones un tweet, no sé cómo se llamará, un X, no sé. Pones un X y pones algún tipo de noticia o haces referencia a algún artículo o dices cuidado con los vapeadores. Enseguida hay un grupo de gente que te trolean el contenido para contrarrestar el efecto. Y aquello de montar un poco de bulla, yo creo que nos viene bien además, porque cuando se habla de algo, por lo menos eso nos puede servir para generar conciencia. Que se hable aunque sea mal, ¿verdad? Sí, si luego lo sabemos reconducir. En todo caso, es verdad que algo tenemos que hacer, evidentemente la parte preventiva es fundamental,
Y sobre todo, la parte de concienciación puede ir en torno a los que piensan, pues por ejemplo, que al aire libre el humo del tabaco no te afecta para nada. Esa es una de las reglas que están adheridas a ese nuevo plan integral o a ese plan que lleva en el cajón y que ahora quieren poner en marcha. La parte del fumar al aire libre es tan perjudicial como hacerlo en interiores, porque esa es una de las pautas que no se han establecido a lo largo de los años en clave legislativa. Es tan perjudicial. Vamos a ver, en un espacio cerrado va a ser más perjudicial porque la concentración de tóxicos es mayor. Pero se ha analizado el humo en las terrazas. Y, bueno, hay unos límites, vamos a decir, de salubridad en cuanto a los tóxicos que contiene el ambiente, y se ha visto que el estar en una terraza multiplica entre 2 y 8 los límites recomendables para no causar enfermedades. Y eso por un lado. Y por otro, deberías de distanciarte 10 metros del fumador de la terraza para que el aire no esté contaminado. Con lo cual, ¿es malo? Pues mira, para el trabajador de hostelería que está sirviendo las mesas, sí. Para tú que estás sentado a una distancia probablemente más cercana a la que estamos tú y yo, también. Existe la figura del fumador pasivo. Y además, ¿por qué? Si yo soy fumador y tú estás al lado, ¿por qué tienes que fumar yo? Y si además hay una mujer embarazada, una persona mayor, una persona polimedicada, una persona pluripatológica, un niño, y encima le dices, por favor no fume, y te increpan, ¿dónde está el derecho? El derecho está en la salud, porque nadie te está prohibiendo no fumes. Levántate, te vas a 10 metros, te fumas tu cigarrillo y te vuelves a sentar. Y luego está el otro mantra de decir, no es que la hostelería perderá dinero. Es que en 2010, cuando se prohibió fumar en la hostelería, se abrieron más restaurantes e incrementó el número de trabajadores de hostelería. Y los hosteleros gastaron más dinero. ¿Por qué? Porque trabajamos en hostelería. Y hostelería no es fumar, son dos cosas distintas. Ahora bien, yo creo que habría que analizar, y creo que la gente es bueno que lo sepa, cuando entras a la página web de los hosteleros españoles y ves quiénes están de socios o quién patrocina, pues ves que la industria tabaquera está como socio fundamental patrocinando lo que es la hostelería. Y dices, no sé, yo no sé, tú a qué vas a un restaurante a comer, ¿no? Claro. Y a beber y a tener una tertulia. Me puede molestar el humo. ¿Tengo derecho a que no me tiren el humo? En todo caso, parecemos marionetas. Es decir, al margen de los lobbies o de los intereses económicos, hay una parte psicológica que es difícil de entender para los no fumadores, que es, sabiendo todos los problemas de salud y derivadas que puede generarte el tabaco, ¿por qué seguimos fumando? Pues porque el tabaco tiene un aspecto sociabilizador. Primero, hemos dicho que estamos hablando de una sustancia que es adictiva. Pero aquello de empezar a fumar joven, y esto sigue existiendo, joven, niño, 11 años en este grupo de edad, 12, 13 en otros, bueno, hace que tú te integres en tu grupo, que te sientas más mayor. Ese puede ser el inicio. Y yo creo que a todos les sienta mal el primer cigarrillo. Te da tos, a veces un poco de náuseas, y sigues fumando, porque estás compartiendo con la otra persona. Tiene un efecto sociabilizador muy importante el consumo de tabaco, que hace que te identifiques. Ahora no tanto, pero antes 2 personas incluso que no se conocían estaban esperando el autobús y compartían un cigarro. ¿Me das un cigarro? No sé qué, y se ponían a hablar sin conocerse, ¿no? ¿De cuántas cosas podemos hablar importantes sin tener un cigarrillo? Pero ese efecto sociabilizador sigue existiendo. El tema es cómo transmitimos esto a la sociedad, sobre todo desde que los niños son niños. Porque generar generaciones, valga la redundancia, de personas que no fumen nunca, quiere decir educar desde un primer momento. Pero la mejor forma de educar un poco también es el ejemplo, ¿no? Si tenemos profesores que fuman, padres que fuman, médicos que fumamos, ¿vale? Y hablo en primera persona, aunque lógicamente intentamos que no fume nadie, pero y no hace tanto, no hace tanto. Entonces, ¿esto cómo lo transmitimos a los demás? Esto no es decir, haz lo que digo pero no lo que hago, ¿no? No, hay que hacer, decir y ser coherentes con los mensajes. Campañas de prevención. Eso iba yo. Y las campañas de prevención sirven,
pero no sirve una campaña de prevención de un día, de colgar un cartel. Está muy bien. El día 31 de mayo, el día sin tabaco, perfecto. Pero el día a día, desde el médico de atención primaria, desde la enfermera, desde la educación sanitaria, desde los trabajos que se hacen en los colegios, desde hablar estos temas en casa, eso es lo importante, eso es hacer prevención. Y luego ya estará la parte más político-administrativa del etiquetado neutro, de los espacios sin humos que estamos hablando, por ejemplo, dar alternativas también, porque se nos pueden quejar las personas que viven del tabaco, ¿no?, que cultivan tabaco y tal, darles alternativas a otro tipo de cultivos que les sean rentables, darles subvenciones. Hay muchas medidas que se pueden llevar a cabo. Y ya cuando ya no hay remedio, es decir, vamos a empezar a detectar cánceres de pulmón, etcétera, a partir de los 50, 60 años, ¿por qué no se han hecho por qué no se han desarrollado cribados como se hace con el cáncer de mama, con el cáncer de colon, con el de próstata? ¿Es complicado el detectar precozmente esta patología? Bueno, en primer lugar, el cribado de cáncer cada vez es más frecuente, se hacen en muchos cánceres, ¿no? El cáncer de colon, por ejemplo, el cáncer de mama, esto sabemos que se hace. Me refiero al de pulmón, que es el de pulmón también está previsto hacerlo. Pero es que aquí está claro, es decir, el cribado es no fumar. Es que yo creo que somos absurdos, es decir, sabes que si no fumas es muy improbable que tengas un cáncer, muy improbable. No solamente un cáncer de pulmón, porque el tabaco puede generarte un cáncer de próstata. Es decir, bueno, qué lejos está la boca de otras partes del cuerpo. Pero claro, es que toda la nicotina, el alquitrán, todas estas sustancias, al final, que el tabaco contenga polonio o que tenga amoníaco, esto es un poco... Pero claro, hay sustancias que lo que hacen es incrementar la adicción. Entonces, el mejor cribado es el que se hace en atención primaria. Y cuando se detecta un fumador incipiente, insistir para que no fume. Y si está fumando, tratar el tabaquismo. Tenemos fármacos para tratar el tabaquismo. Hay psicoterapias individuales, de grupo, de acompañamiento, educación sanitaria. Los fármacos se han convertido en la última opción. Porque ahora sí que es verdad que han entrado en el Sistema Nacional de Salud, parece que son más asequibles, antes económicamente eran casi prohibitivos para muchas personas. Eso ha facilitado, es la última opción, pero ha facilitado el que haya un porcentaje importante de exfumadores. Y ha facilitado el que estén financiados por la sanidad pública. Pero yo creo que a veces es que somos, y voy a hablar en plural, por no cortoplacistas, porque no olvidemos, y esto también es algo que se repite constantemente, a la Administración no le interesa prohibir el tabaco porque cobra impuestos. 7.000 millones de euros al año. Perdón, 9.000 millones de euros. Pero, ¿qué nos cuesta esto en salud? 3 veces más. 3 veces más. 27.000 millones de euros. Con lo cual, interesa. Claro que interesa. ¿Y sabes qué interesa? Financiar los fármacos para, en lugar de gastarte 27.000 millones... aunque esté recaudando y aunque tal, reinvertir ese dinero en el tratamiento y ahorraríamos, el dinero, ahorraríamos pérdida de años y ganaríamos en calidad de vida, que es más importante que el dinero. ¿Qué le dice, doctor, a aquellos que dicen, si es que yo ya voy tarde para dejar de fumar, si ya no tengo remedio? Nunca es tarde para dejar de fumar, ¿verdad? Porque siempre se habla de esos 15 años si dejas antes de los 35, que tardas en recuperar tu salud. No sé si es un mensaje negativo para los que se lo haya por lo menos pasado por la cabeza. Pensemos. Si tú dices tienes que pasar 15 años pues para tener, por ejemplo, las mismas probabilidades que otra persona no fumadora para tener un problema cardiovascular, o incluso más o menos probabilidades de tener un cáncer, pero todavía tienes. Pero ¿sabes que al dejar de fumar, a los 7 o 10 días empiezas a respirar mejor? Ese es un mensaje estupendo. ¿Sabes que al final no tienes mucosidad ni tos por la mañana? ¿Sabes que al mes puedes subir la escalera que no podías subirla? Eso es calidad de vida. Y escucha, si al final tenemos un evento cardiovascular, pues igual lo tenemos, pero podemos tener otra enfermedad por el medio. Mejoremos esa calidad de vida inmediata.
Es un buen mensaje. En cuanto a las medidas, porque es verdad que la prevención es fundamental, pero no sé si se ha echado un vistazo a otros países para ver qué se está haciendo en otros lugares que pueda funcionar. Eso de lo que ya está inventado, pues aplícatelo, no hace falta que hagas experimentos. ¿Qué se está haciendo en otros países? Hay tres cosas. Una, que tengo que hacer una pequeña matización de lo de Nueva Zelanda, que creemos que es una buena idea, y es que el Parlamento neozelandés tumbó la iniciativa. ¿Por qué? Pues porque probablemente no se pusieron de acuerdo los grupos políticos, no sé por qué motivo, para decir a partir de cierto año, o los nacidos a partir de cierto año ya no pueden comprar tabaco. Esto está incluido en el Plan Integral de Tabaquismo, pero claro, esto se tendrá que debatir. El tema del humo de tercera mano, es decir, el fumar en el coche o en un espacio privado, es un espacio privado, eso es difícil de regular, pero son medidas que en algunos países se están haciendo. En los temas económicos, por ejemplo, España, aunque ha salido una persona que tiene un estanco y que lógicamente tiene que vivir de su trabajo, pero y decía, no, es que se vende menos cantidad pero es más caro. 5 euros un paquete de tabaco. En Francia vale 12 o 13 euros. Y con eso han conseguido disminuir el consumo de tabaco. Esa es la clave, que nos toque en el bolsillo. Pues a veces sí, porque mira, incrementando un 5% el precio, se disminuye un 10% el número de fumadores. ¿Es importante? Pues también es importante, porque, bueno, lo hemos comentado, ¿no? Cada persona que sale y que dice, no, es que era muchísimo dinero, ahora ahorro dinero, y ahorra salud, ¿no? Y a veces ese sería también el mensaje. Yo copiaría el tema del precio, yo creo que es importante, el tema del etiquetado neutro es importante, y el tema de no proteger, de proteger, mejor dicho, a los no fumadores. E intentar al fumador, como decíamos, hacer un cribado. El mejor sitio es la atención primaria de la salud y preguntar a todos, ¿fumas, no fumas, qué cantidad, qué efectos tienes? Ese es el primer paso, ¿verdad? Yo creo que sí. Y si no preguntamos, y esto nos lo enseñaban en la Facultad de Medicina, nunca vas a diagnosticar una enfermedad que tú no sospeches de ella. Si no preguntas, nunca vas a saber. Enseñemos a preguntar. Hay que saber preguntar también. Hablando de saber preguntar, me gustaría que escuchase las preguntas que le van a hacer los estudiantes de la Universidad de Salamanca, la Pontificia de Salamanca, estudiantes de periodismo sobre este tema. A ver qué nos preguntan. ¿Cree que las alternativas al tabaco, como los vapeadores o las cachimbas, son igual de malas o sí que ayudan a que no se consuma tanto tabaco? Bueno, esto lo hemos hablado un poco, ¿verdad? Sí, lo único que nos hemos quedado un poco medias en lo de la reducción de daños, que ha sido un poco el mensaje que ha querido lanzar la industria tabaquera. La reducción de daños es un concepto médico. Es un concepto médico porque yo trabajo en adicciones y hacemos reducción de daños. Y una persona que está enganchada a la heroína... Es como el menor de los males. Es como el menor de los males. Pero es que, en este caso, ¿quién controla lo que esté tomando? ¿Qué cantidad? ¿Quién se lo prescribe? ¿A qué personas? ¿Con qué patologías? ¿A partir de qué edad? Con lo cual, este concepto lo ha secuestrado la industria y realmente, si no hacemos un trabajo sanitario, esto no tiene ningún sentido. Contestado. Vamos a por la siguiente. ¿Cree que un plan integral contra el tabaquismo solo funcionaría con restricciones y prohibiciones? Esto no nos gusta nada, lo de las prohibiciones, es verdad. En absoluto. Y de hecho yo he comentado que no estamos prohibiendo el fumar, ¿no? He puesto el ejemplo de la terraza. Te apartas, el que quiera seguir fumando tiene su libertad, pero para uno ser libre tiene que respetar a los demás. Y sobre todo creo que la clave está en prevenir, en informar verazmente, en cargarnos los fakes que están muy de moda. Porque a veces aparecen noticias, esto es muy bueno, esto... No, vamos a informar y cada persona, teniendo una información basada en la evidencia, que tenga la libertad de decidir, pero bien informados. Creo que tenemos tiempo para una más, me dirán los compañeros. Vamos a escuchar a los estudiantes de periodismo de la Universidad Pontificia de Salamanca. ¿Por qué con campañas contra el tabaco cree usted que no se ha conseguido su erradicación? Porque creo que las campañas del tabaco nos hemos equivocado. Es decir, las primeras campañas que salieron eran estas de dibujos desagradables, fotografías desagradables de enfermedades, y todos sabíamos que había gente que decía, cámbiame el tabaco y dame el otro, ¿no? Un poco. ¿Por qué? Porque esto no te impacta. Esto, la Dirección General de Tráfico, por ejemplo, lo ha hecho muy bien, pero ver la foto
Ahí yo creo que esto nos ha servido de poco. Son campañas que se han quedado cortas porque el mensaje no ha sabido llegar a la población. Deberían de ser mensajes... Mira, lo resumo así. Para prevenir, el recurso al miedo no sirve. Pues así de contundente. Así de contundente. Pues vamos a aprovechar esta contundencia para irnos unos minutos a publicidad y volvemos con más preguntas de los estudiantes y ya rematamos nuestras conclusiones. Perfecto. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto. Estamos hablando con el Francisco Pascual, que es el presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Está siendo una conversación muy interesante. Habíamos dejado unas cuantas preguntas de los estudiantes. Vamos a escuchar las que nos quedan y vamos a las conclusiones. Escuchamos a los chavales. ¿Qué medidas hay para prevenir el acceso del tabaco a los más jóvenes y, sobre todo, cree usted que funcionaría? Bueno, una de las medidas que yo creo que ahora necesitaremos más sería el control de la edad. Es decir, lo que hacía ese otro país, ¿verdad? No, y el control de la edad a la hora de comprar el tabaco. Pero no el tabaco, porque el tabaco se vende a partir de 18 años. ¿Qué va a pasar con los vapeadores? ¿Qué va a pasar con estos instrumentos como el tabaco de calentar? ¿Dónde se van a vender? Si no controlamos esto, claro. Ese control es importantísimo. El Reino Unido ha reducido, si no tengo las cuentas cambiadas, en 8 años un 5% de fumadores, creo que cambiando a fórmulas menos nocivas, que yo no sé si eso existe, que es lo que hemos estado hablando. ¿Es también una referencia a la del Reino Unido? Es una referencia que se está desmontando. Se está desmontando. Sí, y ya aparecen artículos en el que tampoco está tan claro que la medida haya sido tan efectiva, por lo menos solo. Con otras medidas podría ser que pueda servir, pero ahí se habla un poco de lo que comentábamos de la reducción de daños y no ha sido ese el resultado, o por lo menos la causa que ha dado este resultado. Doctor, vamos con la última. ¿Cree usted que los políticos escuchan o hacen caso a los expertos en relación a este problema? Cuidado. Escucharnos actuar. Escuchan. Actuar, creo que han actuado tarde y ahora tenemos una buena oportunidad para seguir adelante. Vamos a ver si me dicen que queda otra pregunta, pero esta es demoledora y la respuesta mucho más contundente. Claro. Vamos a ello. ¿Qué opina de medidas que están tomando otros países como Dinamarca para dejar de vender tabaco a los nacidos a partir de 2010? ¿Y cree que se podría replicar aquí en España? Bueno, hemos hablado de esta medida, pero no hemos valorado si se podría hacer aquí. Por lo de las restricciones, prohibiciones que decía ese otro alumno. Como yo te comentaba, es algo que está contemplado en el Plan Integral de Tabaquismo. Lo único que hay que ver es la legalidad de algunas medidas. Esta medida habría que ver si realmente restringe algún tipo de derecho. Con lo cual sería muy bueno, lo que no sé si puede ser un poco utópico. ¿Cómo se puede hacer para no conculcar los derechos de los ciudadanos? Si no los conculcase, yo creo que esto merece un estudio jurídico igual que el fumar en espacios privados, ¿no? Porque antes hemos hablado del humo de tercera mano, que es el que queda impregnado. Es decir, el problema de los coches no es que uno vaya fumando en el coche, sino que lo que tú fumas se queda allí años y años pegado a la tapicería y están los tóxicos allí. ¿Podemos meternos ahí? ¿Podemos meternos en no fumar a partir de cierto año, de los nacidos a partir de cierto año? Pues hay que hacer un estudio legislativo para ver si realmente es viable desde el punto de vista de derechos. Se nos ha quedado ahí una pregunta respecto al perfil del fumador de ahora, de 2024, sí. Porque sí que ha habido una evolución, sí. Y creo que hablábamos de que parece que ahora las mujeres llevamos la delantera en cuanto al hábito o a la adicción al tabaco. ¿Por qué? Yo siempre he estado ilusionado en que la mujer pueda tener los mismos derechos que el hombre. Los derechos que tenemos las personas, que sean para todos igual. Es verdad que tradicionalmente la mujer ha ido retrasada en algunos derechos y ha querido avanzar. Ha avanzado en lo bueno, pero en lo malo también.
Y entonces esto es algo que no puedo comprender, porque pasa igual con el alcohol. En ciertos grupos etarios, estamos hablando de 14, 16 años, la mujer consume más. ¿Por qué? ¿Se ha sentido más liberada? ¿Se ha visto con más derechos? Creo que se ha hecho daño a ella misma, no midiendo las consecuencias de lo que puede ser realmente el tener los mismos derechos que cualquier ciudadano o ciudadana. Y creo que ahí está un poco el tema, ¿no? En el empoderamiento mal interpretado. Y supongo que las consecuencias se verán a muy corto plazo, porque ya empezaremos a tener esos casos de cánceres de pulmón en mujeres, que ahora son muy escasos. No nos olvidemos que el también. cáncer de mama tiene relación y la mujer es mucho más vulnerable. No quiere decir que no haya hombres con cáncer de mama, pero es muy residual, sí, es cierto. Con lo cual eso se puede incrementar. Y cada vez lo ves. Tradicionalmente la mujer ha tenido más esperanza de vida, y la sigue teniendo, pero la ha tenido por el tipo de vida que ha llevado, porque ha consumido menos tóxicos, ha tenido otro tipo de alimentación y afortunadamente parece que las hormonas también nos protegen, ¿no? Pero el tabaco no protege a nadie, al contrario. Entonces compensamos de forma negativa, ¿no? Tenemos que terminar ya. Me gustaría lanzar esa última pregunta en positivo, o a ver si nos arroja un poco de esperanza, y es: ¿se llegará algún día a esa generación sin humo? Porque ya no digo a ese 5% en 2040, pero a esa generación sin humo, ¿podríamos llegar? Si quieres un sí, yo creo que me iría a mi casa intranquilo por pensar que no he dicho realmente lo que pienso. Las utopías nos hacen avanzar, creo que son buenas, porque quieres decir que tienes una meta. Creo que es una meta, no sé si va a ser una realidad, desgraciadamente. Al menos vamos a tomar ese camino. Sí, por lo que decía, el pensar en que hay cosas que se pueden hacer hace que estemos en movimiento. Lo malo sería pararse. Francisco Salvador Pascual, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos minutos. Ha sido una auténtica lección magistral. Espero que alguno de esos propósitos se consigan, y espero que también sea a corto plazo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A ustedes les emplazo. En cuestión de 7 días, en una semana, volvemos con una nueva entrega de Espacio Abierto, con un nuevo asunto muy interesante, se lo aseguro. Hasta entonces.